Vamos a empezar. Un momento, por favor. Ya me hice la duda. Mira qué bien. Ok. Bueno, vamos a dar inicio con las proposiciones categóricas. Las proposiciones categóricas son aquellas que se hacen afirmaciones incondicionales. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Es una proposición categórica Eh, pro- mientras... Profesor María, discúlpame que te interrumpa un momentico. Se quedó la presentación en la primera parte donde dice curso de pensamiento lógico matemático. No sé si dejas de compartir y vuelves y comparte y das compartir a la presentación porque está como bloqueada. Ahí sí ya inició. Ahora sí, profesor. ¿Proposiciones categóricas? Sí, ya quedamos ahí. Muy Proposiciones bien. categóricas. Ok, dale. Ok, muy bien. Entonces vamos a iniciar con las proposiciones categóricas. ¿Qué son las proposiciones categóricas? Las proposiciones categóricas son aquellas que hacen afirmaciones incondicionales. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Es una proposición categórica, mientras que si tengo el día libre, voy a la playa. No lo es, ya que hay un condicionante para el hecho de ir a la playa que tenga el día libre. La primera que abordamos fue todos los hombres son mortales, ¿sí? No tiene mayor complicación. Pero la segunda, obligatoriamente, si yo tengo el día libre, puedo ir a la playa. Pero si yo no tengo el día libre, no puedo hacer esa acción. La forma general de toda proposición categórica es la siguiente. Tenemos un cuantificador, más un sujeto, más una cúpula, más un predicado. Más adelante vamos a mirar qué significa cada uno de ellos. Vamos a ver la clasificación de esas proposiciones categóricas. Empezamos con proposición categórica universal afirmativa. Para ello, vamos a tomar un ejemplo para que ustedes, apreciados estudiantes, lo comprendan mucho mejor. El ejemplo es el siguiente. Todos los conductores de automóviles que no son seguros son personas temerarias que ponen en peligro la vida de los demás. Ese es el argumento que utilizamos en esa proposición y esa proposición la vamos a dividir en dos. La primera es los conductores de automóviles son los conductores de automóviles inseguros que van por la vía sin importar nada. Y la segunda son personas temerarias que ponen en peligro la vida de los demás. Tenemos esas dos proposiciones y esas dos proposiciones las dividimos en dos partes. La primera parte es el predicado y la segunda parte es el sujeto. En este ejemplo, el predicado va a ser la proposición número 1. Los conductores de automóviles son inseguros. Y el sujeto son las personas temerarias que ponen en peligro la vida de los demás. Vamos con la siguiente. Proposición categórica universal negativa. Anteriormente tomamos la afirmativa, vamos a abordar ahora la negativa. Todos los conductores de automóviles son responsables y no son personas temerarias que arriesgan la vida de los demás. Tomando el ejemplo anterior, lo vamos a ver con una proposición, en este caso categórica universal negativa. Primero tenemos que hacer un análisis y dividimos esas dos proposiciones. La primera proposición es conductores responsables y la segunda proposición son personas temerarias, donde también tenemos un predicado y un sujeto. El sujeto, en este caso, van a ser conductores responsables y el predicado van a ser personas temerarias. Aquí tenemos un pequeño gráfico
de unos conjuntos donde me muestra claramente ese sujeto y ese predicado. Vamos con una proposición categórica afirmativa particular. Vamos a cambiar el ejemplo. Algunos estudiantes van del colegio a la universidad. Debemos hacer un análisis y dividirla en dos proposiciones. La primera proposición es la siguiente, estudiantes de colegio. La segunda proposición, estudiantes de universidad, donde encontramos también un predicado y un sujeto. El predicado van a ser estudiantes de universidad y el sujeto van a ser estudiantes de colegio. Aquí tenemos un gráfico que nos identifica cada una de esas dos proposiciones que acabamos de retomar. Proposición categórica negativa particular. Algún número real no es positivo y el análisis que hacemos es el mismo que hemos venido realizando hasta el momento. Tomamos dos proposiciones y de esas dos pues vamos a tomar un predicado y un sujeto. La primera proposición es un número real y la segunda proposición, número negativo. Donde número real es el predicado y número negativo es el sujeto, como lo estamos observando en el gráfico. ¿Hasta ahí tienen alguna inquietud? Estimados estudiantes, ¿hasta ahí alguna inquietud? ¿O continuamos? Ingeniero, soy el profesor Javier León para recordarle a los estudiantes que la pregunta la pueden hacer en el chat, ya que no pueden habilitar los micrófonos. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Bueno. Muy bien, entramos ahora a lo que son los cuantificadores. Un cuantificador es una expresión con la que pretendemos cuantificar o determinar la cantidad en una proposición. Los cuantificadores más usados son los siguientes: todos, algunos, algún, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos uno. Y tenemos un ejemplo: todos los estudiantes de la UNAD asisten a los IPAS. Todos los estudiantes viven en zonas apartadas de Colombia. Solo los estudiantes de Ingeniería de Sistemas utilizan las apps. Y tenemos las clases de cuantificadores. Vamos con el cuantificador universal. El cuantificador universal se utiliza para afirmar que todos los elementos de un conjunto cumplen con una determinada propiedad. Tenemos algunos ejemplos. Ejemplo de cuantificador universal afirmativo: todas las personas mayores de 18 años han ejercido el voto en Colombia. Cuantificador universal negativo: ninguna persona mayor de 18 años ha ejercido el voto en Colombia. Tenemos la simbología del cuantificador universal, es una al contrario, y tenemos la expresión donde estoy pasando el cursor en este momento. Y la expresión nos dice lo siguiente: para todo X se cumple el predicado de X. Tenemos el cuantificador universal negativo y la expresión. Y la expresión nos dice lo siguiente: ningún X en A cumple el predicado de X. O para todo X en A no se cumple el predicado de X. Aquí tenemos dos ejemplos. Ejemplo de cuantificador universal afirmativo. La proposición es la siguiente: todas las personas mayores de 18 años pueden votar en las elecciones para la presidencia. ¿Cómo se lee? Toda persona X, tal que X, pueden votar en las elecciones para la presidencia. Y se simboliza como lo están observando acá en la pantalla. Eso es un cuantificador universal afirmativo.
donde X pueden votar en las elecciones para la presidencia. X me da a entender la población que va a votar en esas elecciones para la presidencia. Tenemos un cuantificador universal negativo. La proposición es la siguiente: ninguna persona mayor de 18 años puede votar en las elecciones para la presidencia. ¿Cómo se lee? Toda persona X, tal que X, no puede votar en las elecciones para la presidencia. ¿Cómo se simboliza? Como lo estamos observando acá en la pantalla. No pueden votar en las elecciones para la presidencia. O sea, nos está diciendo que esas personas o esa población no pueden o no están aptas para votar en las elecciones para la presidencia. Cuantificador existencial o particular. El cuantificador existencial se usa para indicar que hay uno o más elementos en el conjunto. En este caso, denominamos el conjunto A. No necesariamente un único elemento o unos únicos elementos que cumplen una determinada propiedad. Algunos ejemplos. Algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico y matemático hacen parte de pedagogía infantil. Ese es un cuantificador existencial afirmativo. Vamos con el siguiente ejemplo. Algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático no asisten a los encuentros bilingües. Ese es un cuantificador existencial negativo. Tenemos el siguiente símbolo, que es un cuantificador existencial o particular. Tenemos el cuantificador existencial afirmativo, cuantificador existencial negativo y cuantificador existencial único. Y tenemos las expresiones de cada uno de ellos. Significan lo siguiente. Vamos con el cuantificador existencial afirmativo. Significa existe al menos uno que cumple con el predicado de la proposición que estoy planteando en ese momento. Cuantificador existencial negativo. Significa que hay al menos uno que cumple con esa proposición. Y cuantificador existencial único es que solo hay uno que cumple con esa proposición que estamos abordando en ese momento. Aquí tenemos un ejemplo del cuantificador existencial afirmativo y cuantificador existencial negativo. Vamos con el primero. La proposición es la siguiente. Algunos estudiantes de la UNAD estudian ingeniería industrial. ¿Cómo se lee? ¿Existe algún estudiante tal que ese solo estudiante va a estudiar ingeniería industrial? Y se simboliza de esta manera. Recordemos que es un cuantificador existencial o particular. El símbolo es una E al contrario. X, pues, nos quiere decir que al menos uno de ellos estudie. Vamos con el cuantificador existencial negativo. La proposición es la siguiente. Algunos estudiantes de la UNAM no estudian ingeniería industrial. ¿Cómo se lee? Existe al menos un estudiante X, tal que X no estudia ingeniería industrial. ¿Qué quiere decir eso? Que existe al menos un estudiante que puede estudiar la ingeniería industrial. Al menos uno de esa población que estamos caracterizando en este momento. Y tenemos aquí nuestra simbología o cómo se simboliza. Aquí nos está diciendo que X negado no estudia ingeniería industrial. O sea que de esa población, ningún estudiante estudia ingeniería industrial. O al menos uno no estudia. Muy bien. Vamos a ver el chat si tienen alguno.
Estimado Gabriel, por favor, si no escucha, puede ser su conexión a internet. Muy bien, por acá nos escriben qué significa el PX. P es el predicado de la proposición que estamos abordando en ese momento. Muy bien. Vamos a devolvernos un poco. Vamos a devolvernos un poco. Por favor, me escriben en el chat si ha quedado claro lo de proposiciones categóricas. Muy bien. Vamos a volver a abordar el concepto y empezamos con las proposiciones categóricas. Las proposiciones categóricas son aquellas que hacen afirmaciones incondicionales. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Eso es una afirmación incondicional. Es una proposición categórica, mientras que si, eso es una proposición categórica. Mientras que si tengo el día libre, voy a la playa. No lo es, ya que hay un condicionante para el hecho de ir a la playa, que tenga el día libre. En la anterior era una proposición incondicional afirmativa. Todos los hombres son mortales. Yo puedo afirmar eso, teniendo claro que puede ser o verdadera o falsa. O puede ser afirmativa o puede ser negativa. Alguna de las dos. Pero en la siguiente proposición que yo planteo, si tengo el día libre, voy a la playa. Si yo tengo el día libre, puedo ir a la playa. Pero si no lo tengo, no puedo ir a la playa. Entonces tengo un condicionante. Tengo algo que me está, perdón la expresión, que me está amarrando. Si tengo el día libre, lo puedo hacer. Pero si no tengo el día libre, no lo puedo hacer. La forma general de toda proposición categórica es la siguiente. Tenemos un cuantificador, más un sujeto, más una cúpula, más un predicado. La cúpula es el verbo que vamos a tomar en la proposición. Esa es la cúpula. Y vamos a tomar ahora la clasificación de las proposiciones categóricas. Lo hicimos de la siguiente manera. Tomamos unos ejemplos y a partir de esos ejemplos, para que les quede un poco más claro el concepto. El primer ejemplo es el siguiente. Vamos a tocar una proposición categórica universal afirmativa. El ejemplo es el siguiente. Todos los conductores de automóviles que no son seguros son personas temerarias que ponen en peligro la vida de los demás. Debemos hacer un análisis de ese ejemplo que estoy planteando. Al hacer el análisis, voy a dividir ese ejemplo en dos proposiciones para encontrar en ellas el sujeto y el predicado. La primera proposición que se plantea es la siguiente. Los conductores de automóviles son inseguros. Y la segunda es personas temerarias que ponen en peligro la vida de los demás. Después de haber
descrito esas proposiciones, lo que yo hago es encontrar nuestro predicado y nuestro sujeto. En este caso, el predicado van a ser los conductores de automóviles son inseguros. Y el sujeto van a ser esas personas temerarias que ponen en peligro la vida de los demás. Voy a revisar el chat. Muy bien. Me escriben por favor en el chat si hasta el momento ha quedado claro. Bueno, continúo. No tengo más mensajes en el chat. Vamos con la proposición categórica universal negativa. Muy bien. El predicado son las acciones, en este ejemplo, son las acciones que van a poner en riesgo la vida de otras personas. Por eso tomamos el predicado como todos los conductores de automóviles que no son seguros. Tomamos la proposición los conductores de automóviles que no son seguros. Ese va a ser nuestro predicado. Ahora el sujeto van a hacer o va a hacer esa acción que van a hacer esas personas. ¿Cuál es la acción? Pues esos conductores son personas temerarias que ponen en peligro la vida de los demás. Primero, son esos conductores que manejan de forma insegura. Ese va a ser un predicado. Y el sujeto van a ser las personas, en este caso, los conductores que van a poner la vida o el riesgo de los demás. Vamos con la proposición categórica negativa. Vamos a retomar el mismo ejemplo. Vamos a retomar el mismo ejemplo. Todos los conductores de automóviles y vamos a hacerle unas pequeñas variaciones. Todos los conductores de automóviles son responsables y no son personas temerarias que arriesgan la vida de los demás. En el ejemplo anterior, proposición categórica afirmativa, pues afirmaba que esos conductores manejan de forma insegura. Como manejan de forma insegura, estas personas son temerarias y ponen en riesgo la vida de otras personas. Para este ejemplo, pues le hicimos unas pequeñas modificaciones. Todos los conductores de automóviles son responsables. Ya me habla de que esos conductores son responsables al manejar. Y no son personas temerarias que arriesgan la vida de los demás. No son temerarias porque respetan la vida del otro, la vida de los demás. El análisis que se hace es el mismo. Se dividen en dos proposiciones. Pero aquí nos cambia lo siguiente. Personas temerarias va a ser ese predicado de este ejemplo. Y los conductores responsables va a ser el sujeto. Es la acción que yo voy a realizar. Es ese sujeto a lo que se refiere. Muy bien. Creo que no me están escuchando. Muy bien. El sujeto va a ser la acción que se va a hacer. Ese es el sujeto. Y el predicado es como parte esa
digamos, ese argumento que yo estoy analizando en este momento. Para este ejemplo, todos los conductores de automóviles son responsables. Y no son personas temerarias que arriesgan la vida de los demás. Entonces aquí tengo una acción que va a ser esos conductores responsables. Eso lo tomo como el sujeto. Y las personas temerarias de lo que me habla acá, pues va a ser ese predicado. Bien, por allá me dicen que cómo se diferencia si estamos hablando de personas. Muy bien. Para que lo podamos identificar más fácilmente, el sujeto va a ser la acción que van a hacer esas personas involucradas en este ejemplo. En este caso, la acción es que esas personas, tomándolo del contexto, pues son los conductores, y esos conductores son responsables, o sea que la acción que ellos hacen, la hacen con responsabilidad para salvaguardar la vida de las otras personas. Y también habla de unas personas temerarias. Esas personas temerarias, en este caso, va a ser el predicado. Estimado Andrés, por favor verifique su conexión de internet. ¿Los demás sí me están escuchando bien? Fuerte y claro, ingeniero. Ok. Muy bien, continúo. Vamos con una proposición categórica afirmativa, pero en este caso va a ser particular. El ejemplo es el siguiente. Algunos estudiantes van del colegio a la universidad. El análisis que se hace es el mismo que hemos abordado, donde descomponemos este argumento y lo dividimos en dos proposiciones. La primera proposición va a ser estudiantes de colegio. Y la segunda van a ser estudiantes de universidad. En este caso, nuestro predicado lo podemos identificar fácilmente porque algunos estudiantes van del colegio a la universidad. O sea que cuando terminan su grado 11º, pasan a la universidad. Ese va a ser un predicado, estudiantes de universidad. Y el sujeto va a ser que esos estudiantes de colegio pasarán a otra etapa que es la etapa universitaria. Tenemos la proposición categórica negativa particular. Algún número real no es positivo. Y aquí tenemos el análisis donde descomponemos este ejemplo en dos proposiciones. La primera proposición va a ser un número real y la segunda proposición va a ser un número negativo. El ejemplo nos dice, algún número real no es positivo. Entonces, tomamos número real como ese predicado. Y tomamos número negativo porque aquí nos está indicando que no es positivo. Entonces, si no es positivo, va a ser negativo. Y el número negativo va a ser el sujeto de esta proposición. Vamos con los cuantificadores. Un momento, me devuelvo aquí. Ok, la X significa el conjunto que tenemos en ese momento. Tenemos un conjunto de números reales, pero esos números reales
deben ser números negativos. Entonces la X nos está informando sobre ese conjunto, sobre esa población que estamos manejando en este momento. Vamos con los cuantificadores. Un cuantificador es una expresión con la que pretendemos cuantificar o determinar la cantidad en una proposición. Los cuantificadores más usados son los siguientes. Tenemos cuantificadores todos, algunos, algún, ninguno, no todos, solo uno o existe por lo menos uno. Un ejemplo. Todos los estudiantes de la UNAD asisten a los CIPAS. Algunos estudiantes viven en zonas apartadas de Colombia. Solo los estudiantes de Ingeniería de Sistemas utilizan las apps. Entonces aquí tenemos el cuantificador todos, mírenlo, en el primero, algunos en el segundo y solo. Aquí tenemos solo uno y aquí en este caso solo los estudiantes. Tenemos clases de cuantificadores. Tenemos un cuantificador universal. El cuantificador universal se utiliza para afirmar que todos los elementos de un conjunto cumplen con una determinada propiedad. Tenemos unos ejemplos. Primer ejemplo, todas las personas mayores de 18 años han ejercido el voto en Colombia. Ese es un cuantificador universal afirmativo. Y vamos con un cuantificador universal negativo. Ninguna persona mayor de 18 años ha ejercido el voto en Colombia. Ese es un cuantificador universal negativo. En el primero, estamos afirmando que toda persona de 18 años ha ejercido su voto en algunas elecciones en Colombia. Y en la siguiente, tenemos que ninguna persona que tiene 18 años, pues ha ejercido ese derecho al voto. La simbología es la siguiente, la que están observando ahí. Tenemos un cuantificador universal afirmativo, tenemos su expresión, significa para todo X, X, pues quiere decir la población que estoy utilizando en ese momento. Para el cuantificador universal afirmativo, todas las personas mayores de 18 años ejercen su derecho al voto. La X significa todas esas personas que hacen el uso del voto en una elección. Se cumple, ¿qué se cumple? Pues el predicado de esa población. ¿De cuál población? De las personas que están votando. Vamos con un cuantificador universal negativo. Significa o sea que ninguno de ellos ha ejercido el derecho al voto. En A, que es el conjunto que estamos tomando o la población que estamos tomando, la X significa la población que estamos tomando en ese momento. Eso significa la X. Estamos tomando todas las personas mayores de 18 años que ejercen el derecho al voto. Entonces, esa población de personas, eso es lo que quiere decir la X. Vamos con el cuantificador universal negativo. Significa que ninguno, o sea que ninguno de esas personas mayores de 18 años ha ejercido su derecho al voto. Y vamos a tomar si cumple ese predicado que tenemos ahí, el predicado X. En este caso, las personas que no
ejercen el derecho al voto. Aquí tenemos, o para todo X en A no se cumple. No se cumple. O sea que ninguno de ellos ha ejercido el derecho al voto. Ninguno de las personas mayores de 18 años. Y vamos con un ejemplo de cuantificador universal afirmativo y un ejemplo de cuantificador universal negativo. La proposición es la siguiente. Todas las personas mayores de 18 años pueden votar en las elecciones para la presidencia. ¿Cómo se lee esta proposición? Toda persona, en este caso, toda persona entiéndase como vamos a dar ejemplos acá con nombres como Manuel, como Gabriel, como Susana, como Juana. A eso hace referencia la X. Tal que esa persona, o sea, Manuel, Gabriel, Susana, puede ejercer el voto en las elecciones de la presidencia. Que eso es lo que nos está indicando acá en este lado. Denme un momento, por favor. Muy bien, discúlpenme ahí la interrupción. Entonces aquí nos dice, se lee, toda persona X, o sea, la proposición nos dice lo siguiente, todas las personas mayores de 18 años pueden votar en las elecciones para la presidencia. Toda persona de esa población que tenemos, de las personas mayores de 18 años, no sabemos cuántos son, todas las personas de ahí pueden hacer uso del voto. Por eso nos dice acá, toda persona X, que es la población que estoy tomando en este momento. No sabemos cuántos, pero voy a dar un ejemplo con nombres. Puede ser toda persona como Juan, como Gabriela, como Juan, como Tomás, tal que esa persona puede votar en las elecciones para la presidencia. Eso es lo que nos quiere decir. Ay, ay, ay. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan?
Ok, continúo. Por favor, los que no están escuchando, verificar su conexión a internet o su conexión allá en su equipo. Muy bien, ese es un cuantificador universal afirmativo. Se simboliza de la siguiente manera. Aquí está. Toda persona X, Juan, Teresa, que pertenece a ese conjunto. ¿Cuál conjunto? Pues las personas mayores de 18 años que van a votar. Donde X es una persona en específico que pueden votar en esas elecciones para la presidencia. Vamos con un cuantificador universal negativo. La proposición es la siguiente. Ninguna persona mayor de 18 años puede votar en las elecciones para la presidencia. ¿Cómo se lee? Toda persona X es cualquier persona, tal que esa persona no va a poder votar en las elecciones para la presidencia por múltiples razones que se le presenten, porque no escribió su cédula, porque se trasladó a otra ciudad y no tuvo el tiempo de hacer la inscripción en esa nueva ciudad donde está radicado en ese momento. Por tal motivo, esa persona o esas personas no podrán votar en esas elecciones para la presidencia. ¿Cómo se simboliza? Aquí, toda persona X, ya hablamos de X que puede ser uno, ninguna, pertenece a ese conjunto que es la población de personas mayores de 18 años. X negada es las personas que no pueden votar en las elecciones para la presidencia. Muy bien, continuamos. Cuantificador existencial o particular. El cuantificador existencial se usa para indicar que hay uno o más elementos en el conjunto A. No necesariamente uno, sino pueden ser varios, que cumplen una determinada propiedad. Un ejemplo, algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático hacen parte de pedagogía infantil. Ese es un cuantificador existencial afirmativo. Vamos con otro ejemplo. Algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático no asisten a los encuentros B-Learning. Ese es un cuantificador existencial negativo. No asisten. El primero, algunos estudiantes del curso pensamiento lógico matemático hacen parte de pedagogía infantil. Algunos, no me está diciendo que todos. Y en el segundo ejemplo, me está diciendo algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático no asisten a los encuentros B-Learning. Me dice algunos, no me dice todos los que pertenecen a ese curso. Vamos con la simbología del cuantificador existencial o particular, como lo estamos observando en este momento. Cuantificador existencial afirmativo significa que existe al menos uno que cumple con esa proposición. Al menos uno que cumple con ello. Aquí está la simbología. Existe al menos uno. Aquí existe al menos uno que es X, que pertenece a ese conjunto y que cumple con la proposición que se está planteando. Vamos con el cuantificador existencial negativo. Significa hay al menos uno. Hay al menos uno aquí. Hay al menos uno que pertenece a ese conjunto, pero que no cumple con esa proposición. Que no cumple.
Por eso me está indicando acá no, la negación de la proposición que estoy trabajando en este momento. Y existe uno que se llama el cuantificador existencial único. Significa que existe un único que cumple con esa proposición que se está planteando. Aquí está la simbología. Existe un único. Este es el signo de admiración que significa único de toda esa población que pertenece a ese conjunto que se está planteando en ese momento con la proposición que estoy trabajando. Vamos a trabajar dos ejemplos. Uno que es el cuantificador existencial afirmativo. La proposición es la siguiente. Algunos estudiantes de la UNAD estudian ingeniería industrial. ¿Cómo se lee? ¿Existe algún estudiante, cualquier estudiante, que por lo menos estudia ingeniería industrial? Existe al menos uno que estudia ingeniería industrial. ¿Cómo se simboliza? Miren, aquí lo tenemos. Existe al menos uno que pertenece al conjunto. En este caso, el conjunto va a ser la carrera de ingeniería industrial. Que al menos uno estudia ingeniería industrial. Cuantificador existencial negativo. La proposición. Algunos estudiantes de la UNAD no estudian ingeniería industrial. ¿Cómo se lee? Existe al menos un estudiante que no estudia ingeniería industrial. Y aquí tenemos su simbología. Existe al menos uno que pertenece a ese gran conjunto, pero que no estudia ingeniería industrial. Muy bien. Vamos a entrar a lo que es el razonamiento. El razonamiento es la facultad humana mediante la cual comprendemos la realidad. La realidad se expresa a través de ideas y lo hacemos a través de la comunicación. Todo razonamiento está conformado por las premisas y la conclusión. Lo que hacíamos en la tarea número 1, ¿cierto? De ese argumento que nos estaban dando, nosotros construíamos unas premisas y de esas premisas sacábamos una conclusión. La razón se pone en marcha utilizando un proceso mental. A ese proceso mental se le conoce como el razonamiento. Implica la capacidad de utilizar de manera casi natural el cálculo, las cuantificaciones, las proposiciones o las hipótesis, lo que hemos venido trabajando hasta el momento en el curso de pensamiento lógico matemático, ¿cierto? Casi natural. A veces yo lanzo una hipótesis, pero esa hipótesis no sé si es verdadera o si es falsa. Pero tengo que, toda hipótesis que lance, siempre la acojo como si fuera una hipótesis verdadera. Que en el camino vaya variando o vaya cambiando es totalmente diferente. Entre los tipos de razonamiento tenemos un razonamiento que se llama razonamiento inductivo. Partimos de lo particular a lo general, que considera varias experiencias, en este caso las premisas, individuales para extraer lo principal o la conclusión. De ese argumento que nos están dando, lo que yo hago es dividir ese argumento en las premisas que puedo tener, o lo que hago es clasificarlo de tal manera que al final yo lo pueda trabajar más fácilmente. Y le doy una conclusión a esas premisas. También contamos con una probabilidad. Es probable que esa conclusión que yo lancé o que yo realicé se cumpla o no se cumpla. Y también tenemos que ver con un razonamiento de la vida cotidiana. Los razonamientos inductivos son muy útiles y frecuentes en la ciencia y en la vida cotidiana. Aquí puse una imagen de acciones que yo hago inductivamente, ¿cierto? Y los tenemos en nuestra vida cotidiana. Aquí tenemos una imagen muy gráfica.
que cada uno de esos personajes dará sus propias premisas y dará su propia conclusión, porque lo está viendo de dos perspectivas totalmente diferentes. Vamos con un ejemplo. Tenemos el siguiente argumento. Bill Gates es ingeniero informático y estudia maestría en gestión de tecnología de información en la UNAD. Linus Torvalds es ingeniero informático y estudia maestría en gestión de tecnología de información en la UNAD. Todos los que estudian maestría en gestión de tecnología de información son ingenieros informáticos. Vamos con la primera premisa. Bill Gates es ingeniero informático y estudia maestría en gestión de tecnología de información en la UNAD. Segunda premisa. Linus Torvalds es ingeniero informático y estudia maestría en gestión de tecnología de información en la UNAD. ¿Qué podemos concluir con esas dos premisas? Todos los que estudian maestría en gestión de tecnología de información son ingenieros informáticos. Es una argumentación, es un razonamiento inductivo, ya que a partir de los hechos particulares, en este caso las premisas, estimada Lina, ¿a qué te refieres con inductivo? Sí, parte de lo particular a lo general. Veo que hay acá inquietudes, entonces nos vamos a devolver un poco. Bueno, aquí tenemos algunas características de ese razonamiento. El razonamiento lo podemos ver de la siguiente manera. Es la facultad humana mediante la cual comprendemos la realidad. La realidad se expresa a través de ideas. Y esas ideas yo las puedo comunicar. Existe una comunicación. Todo razonamiento está conformado por las premisas y la conclusión. La razón se pone en marcha utilizando un proceso mental. A eso se le conoce con el nombre del razonamiento. Implica la capacidad de utilizar de manera casi natural el cálculo, las cuantificaciones, las proposiciones o las hipótesis. Y vamos con un razonamiento inductivo. Para ese razonamiento inductivo debemos tener claro tres aspectos. Primer aspecto es que parte de lo particular a lo general. Considera varias experiencias. A esas experiencias las llamamos premisas. Esas premisas son las premisas individuales de lo que nos da el argumento. Y de esas premisas podemos sacar una conclusión. También tenemos una probabilidad. Es probable que la conclusión que yo dé se cumpla o no se cumpla. Y también tenemos otro aspecto que es de la vida cotidiana. Los razonamientos inductivos son muy útiles y frecuentes en la ciencia y en la vida cotidiana. Todas las acciones que hacemos de nuestra vida cotidiana son razonamientos inductivos. Nosotros los hacemos porque ya están implícitos en nuestro ser, en nuestro pensar, entonces lo hacemos en el día a día. Aquí tenemos un ejemplo donde nos indica quién tiene la razón. Si la persona que está a la derecha o la persona que está a la izquierda. Cada uno abordará sus premisas y cada uno abordará su conclusión. ¿Por qué? Porque está en dos perspectivas totalmente diferentes o está en dos espacios totalmente diferentes. Uno está a la derecha, uno está a la izquierda. Uno está observando el 6, el otro está observando el 9. Entonces, desde esa exploración que él hace, puede realizar sus premisas y su conclusión. Vamos con un ejemplo. El argumento es el siguiente. Bill Gates es ingeniero informático y estudia maestría en gestión de tecnología de información en la UNAD. Linus Torvalds
es ingeniero informático y estudia maestría en gestión de tecnología de información en la UNAD. Todos los que estudian maestría en gestión de tecnología de información son ingenieros informáticos. Premisa 1. Bill Gates es ingeniero informático y estudia maestría en gestión de tecnología de información en la UNAD. Premisa 2. Linus Torvalds es ingeniero informático y estudia maestría en gestión de tecnología de información en la UNAD. Podemos concluir con esas dos premisas lo siguiente: todos los que estudian maestría en gestión de tecnología de información son ingenieros informáticos. El razonamiento utilizado en el ejemplo anterior es un razonamiento inductivo. ¿Por qué es un razonamiento inductivo? Porque parte de los hechos particulares. ¿Cuáles son esos hechos particulares? Como que Bill Gates y Linus Torvalds son ingenieros informáticos y estudian maestría en gestión de tecnología de información en la UNAD. Se puede concluir que todos los que estudian maestría en gestión de tecnología de información son ingenieros informáticos. Por tal motivo, es un razonamiento inductivo. Vamos con un razonamiento deductivo. Partimos de lo general a lo particular. Parte de una premisa general conduce a una conclusión específica. ¿Para qué se utiliza? Para comprender fenómenos con base en las leyes a los principios que los definen. Sus conclusiones se consideran válidas. Siempre que las premisas sean verdaderas y el proceso de razonamiento sea correcto, la conclusión de un argumento deductivo se considera válida. Aquí tenemos un ejemplo. Todos los lácteos aportan calcio. El yogur es un lácteo, por lo tanto el yogur aporta calcio al cuerpo. Premisa 1. Todos los lácteos aportan calcio. Premisa 2. El yogur es un lácteo. Conclusión, el yogur aporta calcio al cuerpo. El razonamiento utilizado en este ejemplo es un razonamiento deductivo, ya que parte de una generalidad y llega a una particularidad. ¿Hasta ahí hay alguna duda, alguna inquietud? Para que por favor me escriban al chat. ¿Todo quedó claro? Muy bien, apreciados estudiantes. Con esto hemos finalizado nuestra web. Espero que lo que se ha abordado el día de hoy les sirva para el desarrollo de su tarea 2 y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su asistencia. La grabación la pueden encontrar en Noticias del Campus o también se les hará llegar por sus correos. Con muchísimo gusto.